Este sábado la Profepa clausuró la terminal de Grupo México en Guaymas, Sonora, tras el derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Para hablar de esto, le agradezco a la subprocuradora jurídica de la Profepa, Silvia Rodríguez Rosas, que nos toma la comunicación. Buen día. Buen día, señor Pedro. Buen día a su auditorio, a sus órdenes. Gracias, subprocuradora. ¿La clausura será temporal o es definitiva? No, es una medida de seguridad de carácter temporal, es una clausura parcial temporal. Ahora, ¿ya se sabe cuál fue el motivo del derrame? ¿Fue una negligencia humana lo que causó la fuga de material? No, todavía se encuentra en análisis, señor Pedro. Después del derrame, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha realizado 2 visitas de inspección. La primera fue el 10 de julio y se encuentran en análisis los datos arrojados en la visita en respecto de la posible contaminación al suelo, así como las manifestaciones y los datos aportados por la empresa. La segunda de nuestras visitas fue iniciada el 16 de julio y concluida el 19 de julio. El 19 de julio se concluyó con el establecimiento de esta medida de seguridad consistente en la clausura parcial temporal de las obras y actividades de la empresa que no cuentan con autorización de impacto ambiental. Ese fue el motivo de la imposición de esta medida de seguridad. Procuradora, ¿y esto afectó a la flora y fauna? Mire, la situación de la segunda visita, precisamente la Profepa obtuvo pruebas de suelo, pruebas de flora, de fauna, y estas pruebas se van a llevar a cabo el análisis correspondiente para determinar los posibles daños en los ecosistemas. ¿Cuándo podríamos tener razón de cuál fue el motivo del derrame y si afectó a la flora y fauna? No tenemos una fecha precisa, señor Pedro, pero esto se va a determinar a la brevedad, de acuerdo con los análisis de laboratorio que nos arrojen, también de una institución reconocida que se va a determinar, y una vez teniendo esos análisis, así como las manifestaciones de la empresa y las pruebas que la empresa ofrezca también, se determinarán los posibles daños al ambiente. Procuradora, y por último preguntarle cuál será el destino de la multa de los 4 millones de pesos que tendrá que pagar Grupo México. Bueno, en este momento todavía no se ha determinado una multa, ¿no? Las multas al medio ambiente pues son precisamente para sancionar las posibles faltas, los posibles daños, y bueno, hay diferentes vías. La primera pues es la recaudación de la multa y la obligación de la empresa, en su caso, para reparar todos los daños que pudiera haber ocasionado el derrame del pasado 9 de julio. Es decir, entonces primero se va a hacer todo el análisis, van a determinar cuál fue la magnitud de la afectación y entonces ya se va a determinar qué monto corresponde a la multa. Así es, dándole pues el derecho de audiencia también a la empresa. Muy bien, porque teníamos una información de que la multa era de 4 millones de pesos, pero ya nos dice usted que apenas se va a determinar el monto. Entonces estaremos al pendiente, su procuradora, si nos lo permite, en tomar la comunicación nuevamente para conocer a ciencia cierta cuáles fueron las causas y las afectaciones que dejó este derrame. Así es. Muchas gracias. Gracias, excelente día. Excelente día, hasta luego.